En el dúo de videos sobre defectos del Metro de Santo Domingo, dejé en el puesto número 1 como principal falla a la metodología con la que se nombran las estaciones de nuestro metro, que como sabrán, en vez de llamarse como su lugar de ubicación, llevan el nombre de personajes destacados de nuestro país, tales como presidentes, intelectuales, artistas, poetas, héroes nacionales, entre otros. Esta característica tiene sus puntos débiles, como por ejemplo causar confusiones a los nuevos usuarios o extranjeros que usan el metro. Pero otro detalle es que hay estaciones que hacen honor a personajes que no tienen nada que ver con la zona donde se ubican, no son tan relevantes y la más grave, que veremos ahora, los personajes que pueden ser ofensivos o fuera de lugar. Ya en aquel video puse un ejemplo de esto y se los resumo ahora. La estación de la línea 1, Los Taínos, dedicada a nuestros indígenas nativos, se encuentra específicamente en la avenida Nicolás de Obando, personaje de la época colonial, quien fue uno de los primeros gobernadores de la isla, quien se caracterizó por perseguir específicamente a los taínos, maltratándolos, enviando expediciones para acabar con sus poblados y ejecutando a sus líderes, los caciques. Que en nuestro metro se ponga la víctima justo al lado del victimario parece hasta una broma de mal gusto, pero es una lamentable realidad que no queda ahí, ya que hay otro caso aún peor, una parada dedicada a un personaje que directa o indirectamente ha sido el villano de la historia de otros hombres y mujeres honrados en la misma red de metro. Hoy vamos a conocer a este, así como a sus afectados con sus respectivas historias. Les pido por favor que vean el video hasta el final. Y ahora más que nunca comenten, den like, suscríbanse y difundan este video. Me ha tomado mucho tiempo y esfuerzo y para colmo voy a tocar temas que a YouTube no le gustan. Así que muy posiblemente me vayan a censurar, desmonetizar e inclusive borrar. Por ende necesito su apoyo. Sin más dilación, empecemos. La cuarta estación de la primera línea del Metro de Santo Domingo lleva el nombre del 7 veces presidente de la República, Joaquín Balaguer. El doctor es una figura que se puede considerar agridulce por muchos aspectos de su vida y gobierno. Desde sus inicios en la política estuvo muy ligado a la terrible e infame dictadura de Trujillo, y cuando ésta terminó, incursionó en la política de forma individual, pero siguió usando métodos represivos heredados del tirano: censura, desapariciones, presos y asesinatos políticos, fraudes electorales, entre otras jugarretas. Por otra parte, es admirado y defendido por muchos por su sabiduría, por modernizar al Estado con avenidas, carreteras, puentes, represas, viviendas y demás obras importantes, aparte de estabilizar la economía. El problema en el metro es que Balaguer se relaciona de forma negativa, directa o indirectamente, con varios personajes mayoritariamente de su misma línea 1, lo cual puede llegar a ser un poco de mal gusto. Veamos cuáles son. Cronológicamente, el primer encontronazo de Balaguer con otro personaje de la red de metro, aunque de forma muy indirecta, fue con Horacio Vázquez. Esto cuando un muy joven Balaguer, de apenas 24 años, fue parte de la revuelta popular que logró sacar a Vázquez del poder en 1930. Tras esto, nuestro protagonista se afilió a un candidato, un tal Rafael Leónidas Trujillo, quien en esa ocasión ganó y el resto es historia. Fue el inicio de 30 años de sangrienta dictadura, masacres y abuso de poder, pero afortunadamente para nuestro protagonista, estuvo del lado del déspota, ocupando de hecho distintos cargos públicos durante el dominio de Trujillo,
cada uno más importante que el anterior. Transportándonos a 1960, Joaquín Balaguer llegó a su punto más alto. Su cercanía con Trujillo lo llevó al puesto de presidente títere de la República. Esto ya que durante los 30 años siempre se hizo una simulación de democracia, con elecciones donde según se elegían presidentes en los respectivos periodos. Pero como sabrán, al final del día, quien tenía todo el control de la nación era Trujillo. Por eso hay otra infame conexión, y es que Joaquín Balaguer era presidente constitucional durante el crimen de las hermanas Mirabal, mismas quienes fueron ejecutadas por órdenes de Trujillo, ya que estaban en su contra. Este terrible hecho, considerado el inicio de su fin, fue la gota que derramó el vaso, y aunque Balaguer no fue un autor activo en este hecho, estaba del lado de la dictadura. El asesinato de las Mirabal fue el móvil que motivó a otro personaje presente en nuestra red de metro, Pedro Livio Cedeño, quien fue parte del grupo de hombres que, hartos de los crímenes, complotó en contra del tirano y realizaron el ajusticiamiento donde finalmente acabaron con su vida. Lamentablemente, durante el ajusticiamiento él resultó herido, por lo que al poco tiempo fue capturado, torturado y ejecutado. Viéndose al igual que con la estación antes mencionada, a un ícono de la opresión en la misma línea que otros de la libertad, recibiendo exactamente el mismo tributo. Tras la muerte del tirano, ahora nuestro protagonista debía hacer historia por sí mismo. Seguía siendo presidente, pero ya no títere. Desafortunadamente para él, existía oposición y a causa del descontento general que había, tuvo que salir al exilio durante un tiempo. Ya en 1963, y tras unas elecciones donde resultó ganador Juan Bosch, personaje que veremos nuevamente más adelante, recibió un golpe de estado a 7 meses de iniciado su gobierno, por ser de izquierda y alegadamente comunista. Pero, tras un fallido gobierno militar, seguido de una guerra civil y la subsecuente intervención norteamericana, ya en 1966, cuando se pudo realizar nuevos comicios, el pueblo se inclinó por la derecha y esa opción era Joaquín Balaguer, quien por primera vez era elegido por voto popular. Ya como presidente, nuestro personaje quería hacer historia por sí mismo, y sí que lo logró, ya que ese fue el inicio de los deshonrosamente recordados 12 años, época caracterizada por algunos aspectos positivos, como la modernización de la nación con obras de infraestructura, ayudas sociales con raciones de alimentos, proyectos habitacionales, la reforma agraria y la motivación del turismo. Pero todo eso fue embarrado por los millares de personas desaparecidas, apresadas, ejecutadas y repatriadas, solo por no estar de acuerdo con el gobierno, siendo ejecutados la gran mayoría de estos por la temible Banda Colorá, un grupo de criminales armados que ejercía como la milicia personal de Balaguer. Ganó otros 2 periodos consecutivos, pero sus reelecciones se caracterizaron por la modificación a la Constitución, los atentados o amenazas hacia los partidos contrarios y finalmente fraude durante los comicios. Justamente en esos 12 años encontramos a varios personajes, también resaltados en nuestra red de metro, que tuvieron como antagonista a Balaguer. El primero que encontramos en el listado es al destacado ingeniero y activista Amin Abel Hasbún, quien desde la época de la dictadura estuvo involucrado en grupos revolucionarios y estudiantiles. Se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como summa cum laude y durante su estadía en el alma mater fue secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Como ya mencioné, si mostrabas oposición en contra del gobierno, la pasabas mal, y así le fue, ya que cuando Amin Abel había decidido vivir fuera del ojo público y dedicarse a su familia, en 1970, un grupo de policías, sicarios de Balaguer, allanaron su casa, donde lo ejecutaron en presencia de su esposa embarazada y su hijo pequeño. Hoy en día sigue siendo recordado como un gran referente estudiantil
y como una de las más destacadas víctimas de los 12 años. Pero eso no evitó que en el metro, luego de la estación dedicada a él, se colocara justamente a la Joaquín Balaguer. Ni me imagino cuál fuese su opinión si resucitara y viera eso. Creo que volvería a morir. Otro ícono presente en el metro es Francisco Alberto Camaño Deñó, reconocido por su papel protagónico durante la Guerra Civil del 65, donde estuvo batallando por la permanencia de la Constitución y durante la intervención norteamericana estuvo del lado del pueblo dominicano, ocupando inclusive la presidencia de la República. En pro de la democracia, dejó el puesto para que en un futuro se realizaran elecciones, mismas donde ganó Balaguer e iniciaron los 12 años. Estando en el extranjero, al pendiente de la situación del país y movido por las actitudes neotrujillistas de Balaguer, formuló un golpe de estado con la intención de sacar al nuevo déspota del palacio, por lo que junto a otros hombres desembarcó en la playa Caracoles, Ocoa, desde Cuba. Esto en febrero de 1973. Desafortunadamente para Camaño y su equipo, tuvieron distintos inconvenientes que los llevaron a ser capturados por las Fuerzas Armadas y posteriormente ejecutados por órdenes del mismo presidente Balaguer, sin juicio alguno, viéndose en el mapa del metro nuevamente a Matador y Matado muy cerca entre sí. Otro de los crímenes más sonados de los 12 años fue la muerte de Mamá Tingó, a quien se tributa en la estación más usada de la línea 1. Florinda Soriano, como se llamaba realmente, era una campesina normal que junto a todos sus vecinos vivía de la agricultura en los terrenos que ocupaban hace más de 50 años en Monte Plata. Su paz terminó cuando apareció un terrateniente que, alegando haber comprado los terrenos, arrancó las cosechas de todos los ocupantes y los expulsó. Tingó siguió batallando por los derechos suyos y de los demás habitantes de la zona, pero lamentablemente encontró su muerte tras ser disparada en una emboscada que le tendieron en 1974. Aunque en este caso su muerte no fue orden directa del presidente, se notaba aquí una problemática común, y era todo el poderío, potestad e impunidad que poseían los militares en ese periodo y que el presidente permitía. Tras otros 4 años de gobierno, donde en primer lugar se religió con sus jugarretas y gobernó con el represivo estilo acostumbrado, llegó el momento de su fin. No podía tapar el sol con un dedo y perdió las elecciones de 1978. No se lo tomó bien y mandó a invadir la Junta Central Electoral, pero por presión de Estados Unidos desistió, finalizándose así los 12 años de Balaguer. Luego de 8 años donde desfilaron distintos presidentes que le derrotaron, pero cuyos gobiernos no resultaron del todo bien, pudo volver al poder en 1986, ahora más anciano y más calmado. Tened la seguridad de que en mis manos no perecerá la libertad. Por lo que en estos años se enfocó más en la ejecución de obras públicas, estabilización de la economía y persecución contra la corrupción. Ya había dejado atrás parte de las prácticas abusivas, pero lo que nunca dejó fue alguno de sus truquitos para ganar elecciones de ahí en adelante, de donde vienen los otros 2 afectados, sus contrincantes políticos. Juan Bosch, quien desde los años 60 ya había tenido a Balaguer como contrincante, para las elecciones del 86, donde nuestro ya octogenario protagonista había resultado ganador, denunció un fraude en su contra. La misma historia se repitió en 1990, donde Bosch aparecía en las encuestas con una amplia ventaja del 10% sobre Balaguer, pero en los resultados, tras un mes de irregularidades en los conteos, resultó perdedor. En 1994, con nuestro protagonista superando los 87 años de edad
y en pésimas condiciones físicas, se adentró a otra lucha electoral, donde los resultados lo dieron por ganador. Esto sobre un ya disminuido Bosch y sobre un sí muy afectado José Francisco Peña Gómez, quien iba por el PRD. Y desde 1990 ya había sido atacado por Balaguer. El candidato del Partido Blanco, quien fue el más popular, había sufrido múltiples ataques desleales. En primer lugar, imposibilitar a alrededor de 200.000 ciudadanos a poder ejercer su voto, por ser potenciales votantes suyos. También la ya clásica desaparición de urnas donde el Partido Blanco era el ganador. Además de una amplia campaña racista por los antepasados haitianos y color de piel de Peña. Todas estas irregularidades fueron mencionadas en los distintos informes emitidos por los observadores estadounidenses y de la OEA, que estaban en el país expectando estas elecciones. Y tan claro fue el fraude que el proceso fue relativamente desestimado y los tres principales partidos hicieron un pacto donde se realizarían nuevas elecciones el siguiente año, en las cuales Balaguer no podía participar, para enmendar un poco la democracia. Dichas elecciones se tuvieron que realizar en 1996 y acá se dio un hecho histórico. Con tal de que Peña Gómez, quien siempre fue el amplio favorito, no gobernara, Balaguer y su acérrimo rival Juan Bosch unieron fuerzas e hicieron un pacto. El Partido Rojo haría el mínimo esfuerzo en esas contiendas, para tras perder en la primera ronda, en la siguiente apoyar al partido de Bosch, el PLD, y a su joven candidato, un tal Leonel Fernández. Por ende, trabajando en conjunto, truncaron nuevamente las intenciones de Peña Gómez, quien hubiese sido presidente si las elecciones se hubiesen realizado de forma íntegra. Lamentablemente falleció sin haber gobernado 2 años después. Ya desde inicios de los 90, nuestro protagonista, por su avanzada edad, se presentaba débil, relativamente ciego y con principios de senilidad. Pero eso no evitó sus actividades políticas. Luego de todo lo narrado, Balaguer, arrepentido de aliarse al PLD, intentó gobernar nuevamente, participando en las elecciones del año 2000, pero perdió. Él mismo falleció por causas naturales 2 años después, en julio del 2002. En fin, como pudimos ver acá, fueron 8 las estaciones que honran a personajes que tuvieron choques con Balaguer, y creo que si nos vamos a lo profundo, podemos encontrar más. Por ejemplo, esta es la opinión de Freddy Verasgoico sobre él. Balaguer fue un bandido, Joaquín Balaguer fue un trujillita bandido, el padre de la vagabundería. Balaguer fue la herencia de Rafael Leonidas Trujillo. Yo nunca fui balaguerista porque yo veía en Balaguer las lágrimas de mi madre y mi padre en mi casa cuando se llevaron y nos llevaron presos. No jodan más con Balaguer. Balaguer fue la encarnación de la dictadura. Gobernó 20 años este país con los mismos asesinos, con los mismos militares y policías, asesinos y ladrones, y se mantuvo ahí. Porque eso da asco que mencionen a Joaquín Balaguer dentro de una democracia. Joaquín Balaguer es el padre de la vagabundería de este país, heredero del trono de Rafael Leonidas Trujillo. Al final solo podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué una persona que fue antagonista en la historia reciente más oscura de nuestro país y que para colmo lo coloquen al lado de otras personas para las que fue verdugo, contrario o enemigo? Sé que aún hay muchos balagueristas que lo defienden porque fue quien construyó la república con sus obras de infraestructura, pensó en los pobres ya que daba funditas, mejoró la economía. Sí, eso se destaca. ¿Y? Dejamos de lado todos los crímenes que cometió, todas las injusticias que espectó, todos los fraudes y robos a la democracia que realizó.
el trabajo de un presidente es justamente ese: mejorar la nación, hacerla crecer, construir, etc. Para eso votamos por ellos. Es su trabajo. Tú no le aplaudes a un taxista cuando te lleva a tu destino, pero sí a los políticos cuando hacen su trabajo, el que le corresponde. La historia está ahí. Estúdienla, léanla, escudriñenla y verán que no fue un buen hombre. Habla con los más ancianos, pregúntale a tus abuelos o a alguien que vivió en los 12 años si conoció o escuchó de alguien que fue perseguido, desaparecido o ejecutado, o si conoció a alguien o él mismo fue víctima del robo de terrenos que hacía él y sus militares y terratenientes, quienes a los ciudadanos, porque sí, les quitaban terrenos. Pregunten y verán que sabrán algunos. Yo mismo agregaré un ejemplo. En 1973, la banda Colorá irrumpió en casa de mi abuelo, siendo mi padre aún un infante, buscando a unos supuestos revoltosos que se habían escondido allí. Y como mi abuelo no sabía nada de eso, fue golpeado por uno de estos criminales en la cabeza con su arma. Tras esto se lo llevaron para hacerlo desaparecer. Pero afortunadamente mi abuelo logró escapar y salvar su vida saltando dentro de una letrina. Esta historia la acabo de escuchar de mi padre justo ahora, ya que le pregunté mientras grababa y me contó esto. Los hechos que ocurrieron durante los 12 años son injustificables. Las personas a veces desaparecían simplemente por dar una opinión. Si eres de los que pide que gobierne un Balaguer o un Trujillo nuevamente, recuerda que, por dar una simple opinión como lo hacemos ahora, que tenemos la libertad de decir este gobierno no sirve, este gobierno hace esto mal, vamos a protestar contra esta injusticia. Oye, en esa época ya eras merecedor de la pena de muerte. Si eras de un partido opositor, ya sea simpatizante, partidario o político, también te hacían la vida imposible. Ya estabas fichado. Supongo que quien quiere otro gobierno así, vivió todas esas dictaduras en un puesto cómodo, del lado de los militares, del lado del partido de gobierno, del lado de Balaguer, del lado de los lambones. Por eso no vivieron el martirio que sufrió el pueblo llano y pensante. Sí o sí, a la fuerza era Balaguer o Balaguer. A la fuerza, sin pensar, sin opinar, sin actuar. Justo como vivir con un arma en la cabeza que te mantenía constantemente amenazado y aterrorizado. Autoridades del metro, analicen, vean lo hipócrita, lo inadecuado, lo ofensivo, lo burlesco que se ve esto. Es un dedo medio para toda la población, principalmente para todos los afectados en esos días oscuros, particularmente a los familiares, seguidores o admiradores de los personajes a los que el susodicho les hizo daño, y con el que hoy en día conviven en la misma red de metro recibiendo el mismo honor. Hay que dejar de politizar el metro. Si quieren, cambien los nombres de todas las estaciones y pongan la ubicación en cambio. O al menos cambien esos nombres controversiales. Pongan otros personajes y más cuidado la próxima vez. Espero leer su opinión. Sin nada más que agregar, hasta la próxima.